Muy bien, continuamos viendo el tema de gráficos dinámicos. Lo que ya sabemos es, por ejemplo, cómo crear una tabla dinámica. En este caso voy a crear una tabla dinámica muy simple. Vamos a colocar, por ejemplo, las ventas por distribuidor. Voy a colocar esto un poco más a la derecha. Estoy ubicando la tabla dinámica. Y ahora miren lo que podemos hacer. Si yo me coloco sobre la tabla dinámica y entro a la opción analizar, acá tengo una opción que se llama gráfico dinámico. Y miren lo que podemos hacer. Podría elegir un gráfico circular. Y en este caso, este gráfico circular está totalmente vinculado con mi tabla dinámica. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, hago un filtro en esta tabla dinámica, el gráfico también se actualiza. ¿De acuerdo? Si los datos cambian por algún motivo, yo actualizo esta información, el gráfico también está vinculado. Ahora, lo que también podemos hacer es, por ejemplo, volvernos a colocar en la tabla dinámica. Vamos a la opción analizar, gráfico dinámico, y podría elegir otro tipo de gráfico. Miren, y en este caso tendría dos gráficos distintos para la misma información. De repente, en este caso se medita, ¿de acuerdo? Pero podríamos hacerlo de esta forma. Podemos hacer esto un poco más grande para que se vea un poquito mejor. Listo, ahí lo tenemos. En este caso, eso es lo máximo que podemos hacer. Y podríamos continuar. De repente, podríamos colocar aquí otro tipo de gráfico. Analizar, gráfico dinámico. Elegimos un gráfico tipo área para ver qué me muestra. Miren, miren ese comportamiento. Y lo colocamos igual, de la misma forma. Lo voy a poner en esta zona. ¿Listo? Este es un gráfico del tipo área. De la misma manera le doy más espacio al gráfico, de tal manera que se vea un poquito mejor. Y ahí lo tengo. Finalmente voy a colocar un gráfico adicional. Miren, vuelvo a colocarme sobre la tabla dinámica, a analizar, gráfico dinámico, y por ejemplo voy a elegir uno de líneas para ver cómo es el comportamiento a nivel de líneas. Miren, nos colocamos por aquí, le damos un formato y ese sería un gráfico lineal. De la misma forma le doy un poquito más de espacio y tendríamos esto, por ejemplo. ¿Qué hemos conseguido? Yo podría inclusive darle cierto formato para que esto se vea un poco mejor. Miren, como decíamos, todo entra por la vista. ¿Está? Lo tenemos de esta forma. Y ahora, inclusive esta tabla dinámica también, ya vimos que le podemos dar algunos formatos específicos. Por ejemplo, podría ser este de aquí. Ahora veamos, si nosotros, por ejemplo, hacemos un filtro aquí. Miren, quitamos estas dos tiendas, esto de aquí se actualiza. Y si nos vamos a cada gráfico dinámico, los filtros que tiene dentro también están actualizados. Y si yo aplico un filtro a un gráfico, se aplican a los 4 gráficos. De esa manera, esta tabla vinculada está vinculada a estos 4 gráficos. ¿De acuerdo? A esto le llamamos entonces cómo hacer un gráfico a partir de una tabla dinámica.